¿Escuchaste eso? El terror, el horror y el miedo no son para nada fantasía. Y todos podemos sentirlo. Así que esta vez, deja que te cuente una historia de verdad, para que sientas junto conmigo el terror que alguien vivió. Estás en Relatando el Terror, donde tus peores pesadillas cobran vida. Cada susurro y cada sombra revelan tus miedos más profundos. Suscríbete para que el terror crezca cada vez más. Y si te gusta el terror, déjame tu like, para saberlo. Y ahora, apaga las luces y ponte cómodo o cómoda. Sin más, prepárate para conocer el miedo real, que yo me encargo de seguir, relatando el terror. El pacto en la sierra. Me llamo Sergio Martínez. Soy médico forense en Guerrero. He visto cosas que preferiría olvidar, horrores que la mayoría solo imagina en pesadillas. Pero hay un caso, ocurrido hace ya algunos años, que me sigue rondando la cabeza. No por lo cruento, sino por lo inexplicable, por la sensación persistente de que algo oscuro, algo que escapa a mi comprensión, estuvo presente. Todo comenzó con el hallazgo de 3 cadáveres en una cabaña abandonada en la sierra. Un campesino que buscaba a su ganado fue quien los encontró y, aterrado, corrió al pueblo a dar aviso a las autoridades. Cuando llegamos al lugar, la escena era dantesca. Los cuerpos estaban dispuestos en círculo, alrededor de un improvisado altar hecho con piedras. Cada uno presentaba cortes profundos en el torso, formando una especie de símbolo que no pudimos identificar. La sangre, ya seca y oscura, cubría el suelo de la cabaña. Las víctimas eran jóvenes, apenas rebasaban los 20 años. 2 hombres y una mujer. Sus rostros, crispados por el terror, parecían congelados en el último instante de sus vidas. No había señales de lucha, ni indicios de que hubieran sido obligados a estar allí. Todo apuntaba a que habían llegado a la cabaña por su propia voluntad. En el altar, encontramos un libro de hojas gruesas y amarillentas, escrito en un idioma desconocido. Las páginas estaban llenas de símbolos extraños y diagramas intrincados. El libro fue enviado a la Ciudad de México para su análisis, pero nunca obtuvimos una respuesta concluyente sobre su origen o significado. Mi trabajo, como forense, era determinar la causa de la muerte. Los cortes en el torso eran precisos, realizados con un objeto afilado. Parecían hechos por alguien con conocimientos de anatomía, aunque no necesariamente un profesional. La cantidad de sangre derramada indicaba que las víctimas habían muerto desangradas. Lo que me llamó la atención fue la simetría de los cortes. Eran idénticos en los 3 cuerpos, como si hubieran sido realizados siguiendo un patrón preestablecido. Además, no había ninguna herida defensiva, lo que sugería que las víctimas no se habían resistido. Durante la autopsia, encontramos algo aún más perturbador. En el interior de cada uno de los cuerpos, en el mismo lugar exacto, había un pequeño objeto de metal. Parecían amuletos, con formas geométricas grabadas en su superficie. Eran diferentes entre sí, pero compartían un diseño similar. Consulté con varios expertos en simbología y ocultismo, buscando alguna explicación para los símbolos del libro y los amuletos. Algunos sugirieron que podrían estar relacionados con alguna secta satánica o culto prehispánico. Otros, simplemente lo atribuyeron a la locura de algún individuo perturbado. La investigación policial no arrojó resultados concluyentes. No se encontraron testigos, ni pistas que pudieran conducir a los responsables. El caso se cerró como muerte por causas desconocidas, un cajón desastre donde se archivan los expedientes que nadie sabe cómo resolver. Pero yo no pude olvidarlo. Las imágenes de los cadáveres, la extraña simetría de los cortes, los misteriosos símbolos y amuletos, todo ello seguía dando vueltas en mi cabeza. Sentía que había algo más, algo que no alcanzaba a comprender.
Un año después, ocurrió un incidente similar en un pueblo cercano. Otros 3 jóvenes fueron encontrados muertos en circunstancias parecidas. Esta vez, el escenario era una cueva en las montañas. Los cuerpos estaban dispuestos en la misma formación circular, con cortes idénticos en el torso. En el centro, encontraron un altar de piedra y un libro similar al que habíamos hallado en la cabaña. La policía me solicitó que participara en la investigación. Al examinar los cuerpos, confirmé que los cortes eran prácticamente iguales a los del caso anterior. También encontramos los mismos amuletos de metal en el interior de los cadáveres. Esta vez, decidí investigar por mi cuenta. Regresé a la cabaña donde habíamos encontrado los primeros cuerpos y comencé a buscar pistas. Revisé cada rincón, cada grieta, cada piedra. Finalmente, encontré algo que había pasado por alto la primera vez, una serie de grabados en la pared, ocultos detrás de un panel de madera. Eran los mismos símbolos que aparecían en el libro. Los copié cuidadosamente y los llevé a un experto en lenguas antiguas. Después de varias semanas de investigación, logró descifrar algunos de ellos. Descubrió que se trataba de una antigua invocación, un ritual para contactar con entidades de otro mundo. Según la traducción, el ritual requería el sacrificio de 3 vidas humanas. Los cortes en el torso eran necesarios para extraer la energía vital de las víctimas, y los amuletos servían como receptáculos para canalizar esa energía. El libro, al parecer, era una guía para llevar a cabo el ritual correctamente. Con esta información, regresé a la policía y les presenté mi teoría. Les expliqué que los asesinatos eran parte de un ritual satánico, un intento de contactar con fuerzas oscuras. Pero no me creyeron. Me dijeron que estaba dejando volar mi imaginación, que no había pruebas suficientes para sustentar mi hipótesis. Decepcionado, decidí abandonar la investigación. Sabía que no podría convencer a nadie de lo que había descubierto. Pero tampoco podía ignorar la verdad. Los asesinatos eran reales y estaban relacionados con algo más que la simple locura humana. Desde entonces, han pasado varios años. No he vuelto a tener noticias de casos similares. Pero la idea de que alguien, en algún lugar, sigue practicando ese ritual me aterra. La posibilidad de que esas fuerzas oscuras, invocadas por la ambición o la locura, sigan acechando en las sombras me quita el sueño. Y aunque la razón me dice que todo esto no es más que una fantasía, una pesadilla alimentada por mi propia mente, no puedo evitar sentir que algo terrible, algo que escapa a mi control, está a punto de suceder. La sensación persistente de que el pacto diabólico sigue vigente me acompaña cada día, recordándome la fragilidad de la vida y la oscuridad que se esconde en el corazón humano. El agua salada me calaba hasta los huesos, un frío punzante que adormecía las extremidades. Ya no sentía las manos, solo la conciencia de que estaban ahí, aferradas con una fuerza desesperada a la madera resbaladiza. Cada ola que rompía sobre la borda era una bofetada helada, un recordatorio brutal de mi insignificancia ante la inmensidad del mar. El sabor salado se había incrustado en mi garganta, reseca y dolorida, y mis labios estaban agrietados, sangrando levemente por la sal. El olor a madera podrida, a algas en descomposición y a pescado rancio impregnaba el aire, un hedor nauseabundo que se intensificaba con cada salpicadura. Era un olor a muerte, a abandono, a la inminente derrota. Cerré los ojos por un instante, intentando bloquear la imagen del cielo plomizo, amenazante, pero el viento huracanado silbaba con furia en mis oídos, un lamento sordo que me taladraba el cerebro. Sentía el vaivén constante del bote, un movimiento errático y violento que me impedía mantener el equilibrio. Mis músculos estaban agarrotados, tensos por el esfuerzo de mantenerme a flote, por el miedo a caer al agua helada. Cada sacudida me enviaba un dolor agudo a la espalda, un recordatorio de la caída que había sufrido horas antes. Todavía sentía el golpe, la contusión palpitante que me impedía respirar profundamente. Abrí los ojos de nuevo, clavando la mirada en el horizonte borroso. La lluvia, fina pero constante,
me azotaba la cara, dificultando la visión. A lo lejos, divisé una gaviota, un punto blanco que se movía con dificultad contra el viento. La seguí con la mirada, sintiendo una punzada de envidia por su libertad, por su capacidad de escapar de este infierno acuático. El tiempo se había detenido. Ya no sabía cuántas horas llevaba a la deriva, luchando contra la tormenta. El sol se había ocultado tras las nubes grises, sumiendo el mar en una penumbra inquietante. El frío se intensificaba, penetrando en mi ropa empapada, calando hasta el tuétano. Intenté mover los dedos, pero solo conseguí sentir un entumecimiento doloroso. La hipotermia empezaba a hacer estragos. Empecé a tiritar incontrolablemente, mis dientes castañeteaban con fuerza. Sabía que no me quedaba mucho tiempo. Recordé a mi familia, sus rostros borrosos en mi memoria. Pensé en mi esposa, en mis hijos, en las promesas que no había podido cumplir. Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de tristeza y arrepentimiento. Cerré los ojos de nuevo, esperando lo inevitable. Ya no tenía fuerzas para luchar, para resistir. Me abandoné al vaivén de las olas, sintiendo como el frío me adormecía lentamente. De pronto, sentí un golpe brusco, un choque violento que me hizo abrir los ojos de golpe. El bote se había detenido. Había encallado en algo. Con un esfuerzo sobrehumano, me incorporé lentamente. Apenas podía moverme, pero la curiosidad, la tenue esperanza, me impulsó a seguir adelante. Miré a mi alrededor, intentando discernir algo en la oscuridad. Al principio, solo vi rocas, acantilados escarpados que se alzaban imponentes contra el cielo tormentoso. Pero, a medida que mis ojos se acostumbraron a la penumbra, empecé a distinguir una forma difusa a lo lejos, una silueta oscura que se recortaba contra el horizonte. Era tierra. Una isla. Una nueva oleada de adrenalina recorrió mi cuerpo. La esperanza, esa llama que creía extinguida, volvió a encenderse en mi interior. No estaba muerto. Todavía tenía una oportunidad. Con renovadas fuerzas, me arrastré hasta la borda del bote. El oleaje golpeaba con fuerza contra las rocas, dificultando el avance. Pero no me rendí. Me lancé al agua helada, sintiendo como el impacto me dejaba sin aliento. El agua me llegaba hasta el pecho, obligándome a nadar con dificultad. Las rocas eran resbaladizas y afiladas, cortándome las manos y los pies. Pero seguí adelante, impulsado por la necesidad de sobrevivir. Finalmente, llegué a la costa. Me desplomé sobre la arena, exhausto, tembloroso, pero vivo. Había llegado a tierra firme. Respiré hondo, llenando mis pulmones de aire fresco. El olor a tierra húmeda, a vegetación, era embriagador, un contraste bienvenido al hedor nauseabundo del mar. Me quedé tendido en la arena durante un largo rato, recuperando fuerzas. El frío era intenso, pero ya no me importaba. Estaba vivo. Había sobrevivido a la tormenta. Lentamente, me incorporé y miré a mi alrededor. La isla parecía desierta, salvaje, inhóspita. Pero era mi refugio, mi salvación. Sabía que la lucha por la supervivencia no había terminado. Tendría que encontrar comida, refugio, protección contra los elementos. Pero estaba preparado. Había sobrevivido al mar. Podía sobrevivir a cualquier cosa. Empecé a caminar, adentrándome en la isla. El sol comenzaba a despuntar en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y anaranjados. Un nuevo día comenzaba. Un nuevo capítulo en mi vida. El tacto de la arena bajo mis pies desnudos era áspero, frío, pero reconfortante. El sonido de las olas rompiendo contra la costa era un murmullo constante, un recordatorio de mi victoria sobre el mar. Me adentré en la vegetación, sintiendo las ramas espinosas arañarme la piel. El olor a tierra húmeda, a hojas verdes, era intenso, revitalizante. Encontré un pequeño claro, protegido por un grupo de árboles. Decidí que sería mi refugio.
Empecé a recoger ramas secas, intentando hacer una fogata. Mis manos estaban entumecidas, torpes, pero perseveré. Después de varios intentos fallidos, conseguí encender una pequeña llama. El fuego me proporcionó calor, consuelo, esperanza. Me senté junto a él, sintiendo como el calor me invadía lentamente. Miré al cielo, agradeciendo haber sobrevivido. Sabía que el camino que tenía por delante sería largo y difícil, pero estaba dispuesto a enfrentarlo. Había aprendido una valiosa lección en el mar. Había aprendido el valor de la vida, la importancia de la perseverancia, la fuerza del espíritu humano. Ya no era el mismo hombre que se había embarcado en ese viaje. Había cambiado, transformado por la experiencia. Había renacido de las cenizas de la tormenta. Y estaba listo para empezar de nuevo. El sol se elevó sobre el horizonte, iluminando la isla con una luz dorada. El canto de los pájaros resonaba en el aire, llenando el silencio con una melodía suave y esperanzadora. Me levanté, sintiendo una nueva energía recorrer mi cuerpo. Estaba vivo. Estaba libre. Estaba listo para enfrentar el futuro. Caminé hacia la costa, observando el mar con una nueva perspectiva. Ya no le temía. Lo respetaba. Sabía que nunca olvidaría lo que había vivido. Pero también sabía que no dejaría que el miedo me paralizara. Seguiría adelante. Lucharé por sobrevivir. Y algún día, volvería a casa. El olor a humo de la fogata se mezclaba con el aroma salado del mar, creando una fragancia única, inolvidable. El sonido de las olas rompiendo contra la costa era un murmullo constante, un recordatorio de mi lucha, de mi victoria. Cerré los ojos por un instante, sintiendo la brisa marina acariciar mi rostro. Estaba vivo. Estaba agradecido. Estaba listo. Abrí los ojos y miré hacia el horizonte. El futuro era incierto, pero no me importaba. Estaba vivo. Y eso era suficiente.